Ok, so, Artaud es una anomalía. Es una anomalía para el rock argentino de inicios de los 70s. Es una anomalía para la discografía del grupo Pescado Rabioso. Es una anomalía para la carrera del mismo Spinetta. Y es una anomalía para el mundo de la música a grandes rasgos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Spinetta venía de tener éxito con su primera banda, Almendra, una de las primeras bandas fuertes del rock argentino. Pero digamos que la banda no vivió demasiado, no llegaron ni a los 5 años de trayectoria y terminan separándose por varias razones, entre ellas por el abuso de drogas que existía en el grupo y Spinetta quería alejarse de ese entorno, y también por diferencias creativas. No apoyaron del todo la idea de Spinetta de hacer una ópera de rock con todas las de la ley. Y ahí, por esas frustraciones y por diferencias con la industria musical en ese momento, Spinetta toma la decisión de crear una nueva agrupación llamada en esta ocasión Pescado Rabioso, que surge directamente desde su mente, y en parte el concepto de la banda es un poco una respuesta a ese hermetismo de la industria, y evidentemente el mismo nombre te lo dice, tenían una psicología mucho más punk detrás. Quería que la banda tuviera un espíritu más libre y se desenvolvieron en sus dos primeros álbumes en el terreno del blues rock, hard rock y rock psicodélico. Ahora, la corta trayectoria de Pescado Rabioso nos dejó dos álbumes, o bueno, tres, pero hablaremos de los dos primeros, que son Desatormentándonos del 72 y Pescado 2 del 73. Por la banda pasaron David Lebón en el bajo, Osvaldo Bocón Frasino específicamente tocando el bajo en Desatormentándonos, pasó Black Amaya en la batería y Carlos Cutaya en el teclado. ¿Por qué hablo de tres álbumes? Porque acá llegamos al punto de la separación, que es algo similar a lo que sucedió con Almendra, ya que la banda no compartía las inquietudes creativas de Spinetta, querían irse más por la dirección del R&B, y bueno, Spinetta tenía otros planes y quería seguirse alejando de la industria y fundando sus cimientos como artista básicamente. Entonces, en el 73 se separa la banda, luego de Pescado 2, pero los rumores dicen que en el contrato con Microphone, que es la banda que distribuyó los dos discos anteriores, todavía estaba pendiente un tercer disco de Pescado Rabioso. ¿Y qué es lo que hace Spinetta acá? En un viaje de ego parcialmente según mi criterio, él dice: bueno, yo le di luz a Pescado Rabioso, es mi idea, siempre fue un concepto de Spinetta y yo voy a ser Pescado Rabioso de aquí en adelante. Así que espiritualmente es un disco de Spinetta como solista, pero en la práctica, como se distribuyó con el nombre de Pescado Rabioso, bueno, pues es el tercer disco de Pescado Rabioso. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, como resultado tenemos Artaud, que según muchos es el mejor disco de la historia del rock argentino y el protagonista de nuestro video de hoy. Como mencioné en el intro, tan solo el contexto convulso detrás de la creación de Artaud no es la única anomalía, hay miles. Y eso nos lleva a la portada, que es espectacular, que cuando lo compras en vinilo te encuentras con un octágono irregular que es idea del mismo Spinetta y nos demuestra la clase de genio que el tipo fue. No solo se limitaba a la composición, que de hecho él solo compuso e hizo todos los arreglos de este disco de inicio a fin. No solo se limitaba a la música, sino también a la ilustración, y él básicamente crea el concepto general del disco y luego junto a Juan Gatti, un artista plástico y diseñador argentino, crean el resultado final, que tiene que ser una de las 10 portadas más icónicas de la historia de la música, punto y aparte. Y bueno, por el lado del concepto las cosas no dejan de ponerse interesantes, ya que este disco está dedicado al poeta y dramaturgo francés Artaud, un poeta que tenía una pluma bastante ácida, bastante oscura y bastante violenta. Básicamente sus obras hablaban de la decadencia humana, y a grandes rasgos y en términos coloquiales al tipo le gustaba escribir sobre sufridera, punto y aparte. Y estos textos conmovieron muchísimo a Spinetta en esa época, inicios de los 70, y he ahí el porqué de la dedicatoria. Mucha gente ha malinterpretado el asunto con el paso de los años, entendiendo como que el discurso oscuro de Artaud influenció
influenció a la narrativa y discurso de Spinetta en este disco, y no es así. De hecho, es en parte una antítesis, y el mismo Spinetta lo define de esa forma. Les voy a citar sus palabras. Él dice: pero antes que nada te quiero aclarar que yo le dediqué ese disco a Artaud, pero en ningún momento tomé sus obras como punto de partida. El disco fue una respuesta, insignificante tal vez, al sufrimiento que te acarrea leer sus obras. La idea del álbum era exponer la posibilidad de un antídoto contra lo que opinó Artaud. Y básicamente lo hermoso de Artaud es eso, que es el antídoto contra el veneno que yace en las obras de Artaud. Ahora, mi interés por Artaud no se detiene ahí en el contexto detrás de su creación ni en el concepto, sino que el sonido de este proyecto dista mucho de los discos anteriores que Spinetta venía sacando, y es un disco que se siente muy íntimo, muy personal, muy cálido, muy familiar. De hecho, se habla de que en esa época Spinetta volvió a la casa de sus viejos, estaba alejándose de las drogas, estaba pensando en formar una familia, y eso no solo es evidente en el sonido íntimo y multifacético, con esas capas de blues rock, folk rock, psicodelia por ahí y allá, es un disco de cantautor, sino que en la letra, que obviamente tiene una clave bastante poética viniendo de la pluma de Spinetta, se siente esa cercanía y esas ganas de echar raíces, y hay bastantes meditaciones y reflexiones sobre situaciones importantísimas en la vida. El disco sencillamente es hermoso, muchas veces se siente como un viejo amigo susurrándote un consejo al oído, y lo curioso es que Spinetta a veces ni tiene que hablar. El calor humano y su sensibilidad como creador se ve presente hasta en los riffs de guitarra como en Cementerio Club. Pero ya hablaremos de eso. Ahora sí, vamos al tracklist de Artaud. Eso nos lleva a Todas las hojas son del viento, de marzo. El disco arranca en una nota folk rock preciosa, un sonido muy íntimo, muy optimista también, muy esperanzador. Y el tema yo lo siento como un atardecer cálido en familia, pura plenitud, pura paz, ninguna preocupación. Y en parte la letra también sirve como una carta a todos los padres del mundo. Spinetta aboga por la libertad de sus hijos y está ahí para nutrirlos, para educarlos, para llenarlos de amor. Y es una óptica hermosa, como no vamos a estar de acuerdo, carajo. Luego eso nos lleva a Cementerio Club, que para mí es el tema más lapidario de Artaud y uno de los más lapidarios de Spinetta. Tiene uno de mis 3 riffs de guitarra favoritos en la historia de la música. Apenas Spinetta suelta la primera línea en este tema dan ganas de llorar, y si a eso le sumas esa guitarra de... cuando el tipo abre, justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Por eso hablo de que es tan lapidario, porque es hermoso. El tipo ni siquiera tiene que hablar ni tiene que soltar una oración, y ya el riff de guitarra hace todo el trabajo. Y si a eso le sumas el nivel de los recursos poéticos que el tipo utiliza, es una belleza, uno de los temas mejor construidos de la historia. No me cansaré de enfatizarlo, tienen que escuchar este jodido tema. Y es que la influencia bluesera de la guitarra enfatiza toda esa pesadumbre, toda esa carga emocional, todo ese sentimiento de sentirte enterrado, muerto en vida, porque es un amor no correspondido. Tú estás detrás de esta mujer, pero ella no te corresponde y caes muerto en vida. De eso va, es una jodida belleza. Y también líneas como ¿quién le dio al pequeño Dios el centro gris del abismo? Son hermosas y te llevan a un hueco existencial, porque para mí en parte es una reflexión sobre ¿quién nos trajo a este mundo con tanta capacidad de sufrir? Sí hay cosas hermosas, sí hay atardeceres, sí es bonito ser padre, pero ¿cómo el que creó, el creador de toda esta locura, tiene la capacidad de hacerte de llevar de un punto tan oscuro? Para mí por ahí va la reflexión. Luego tengo que hablar de temas como Superchería, donde me encanta el juego en la estructuración del tema y ese espíritu más libre al componer. Una de las cualidades de Spinetta, evidentemente, como compositor. Y esa parte más rockera de eso es lo que mata tu amor. Es espectacular. Y obviamente la letra, a grandes rasgos, es un comentario sobre la influencia de la religión en la gente, que Spinetta no estaba muy de acuerdo con la religión, se nota en la letra. Luego eso nos lleva a la sed verdadera, que aquí quiero hacer un paréntesis.
Cuando hablo de que Artaud se siente como un disco íntimo, familiar y cercano, a esto es a lo que me refiero, a este tipo de temas. Me refiero a estas letras, al riff de guitarra en Cementerio Club y a estos momentos, ya que acá nos encontramos al flaco meditando sobre su relación con la fama, un comentario muy pertinente para la cultura rockera de ese momento y para la cultura pop hoy en día, ya que no puedo evitar hacer las semejanzas. Kendrick en su último disco, Mr. Moral and the Big Steppers, en el 2022, reflexionó sobre lo mismo y es básicamente esa línea de I'm not your savior. O sea, yo no te voy a salvar, no quiero que proyectes todos tus sueños, tus deseos y frustraciones en mí. Yo no soy una deidad, yo soy un humano de carne y hueso mortal como tú. Y básicamente ese es el mismo mensaje de este tema. Escuchen estas líneas de Spinetta. Sé muy bien que has oído hablar de mí y hoy nos vemos aquí, pero la paz en mí nunca la encontrarás si no es en vos. En mí nunca la encontrarás. Hasta el día de hoy me sorprende lo adelantado que estaba el flaco para escribir esto en 1973, cuando yo no era ni un espermatozoide, ni la célula de una célula. Luego eso nos lleva a Cantata de Puentes Amarillos, un tema larguísimo de casi 10 minutos, hermoso en todas las partes de su estructura. Me encanta la armonización de Spinetta en esa parte de precioso. Luego la catarsis al final del tema, la última sección de blues es espectacular, uno de los mejores temas de Artaud, punto y aparte. Ahora eso nos lleva a Bajan, un temazo donde destaco el bajo interpretado por Emilio del Guercio y la batería yacera del hermano del mismo Spinetta, Carlos Gustavo, también son un deleite, pero la letra es una gran reflexión sobre vivir en el presente y no tratar de estar prediciendo el futuro y ver qué va a suceder después, sino vivir en el hoy. Y la guitarra bluesera de Spinetta es la cereza en el pastel y no cualquier pastel, uno de los mejores pasteles de la historia. Y luego hay letras como y además vos querés sol, despacio, también podés hallar la luna. O sea, es como que con un paso a la vez, sin tropezarte, sin abrumarte mentalmente, puedes lograr todo lo que quieres, pero paciencia. Disfruta el proceso. Y es como un gran respiro y un mensaje muy pertinente para los tiempos que corren actualmente, que todo el mundo a los 18 años ya quiere tener la vida resuelta y casa y carro y 2 Golden Retriever y una pareja y no es así. El mismo Spinetta te lo dice, un día a la vez. Luego eso nos lleva a Starosta, el idiota, que hablando de intimidad, este es un tema prácticamente solo de Spinetta con un piano y eventualmente unos acordes bastante oscuros, bastante desgarradores, bastante penetrantes. De hecho, la sonoridad en cierta parte del tema me recuerda más a una pesadilla o a una pintura surrealista de una pesadilla que a ese tono más optimista y esperanzador que se siente como estar viendo un amanecer, con el que nos encontramos en temas como Cantata de Puentes Amarillos. Y el tema a grandes rasgos le habla al idiota que uno tiene dentro de uno mismo. Es un mensaje muy universal. Cuando Spinetta dice no llores más, ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tinieblas, tan solo debes comprenderla. O sea, básicamente esta reflexión de no chocarse con la misma piedra. Y el disco termina con Las habladurías del mundo. Un tema en una nota mucho más rockera, con unos riffs hermosos y una clave colada por ahí. La guitarra es preciosa y el tema habla sobre el desdén que Spinetta sentía hacia los medios masivos y básicamente como independientemente de que ellos hablaran lo que hablan, bueno, él estaba consciente de que él tenía un propósito noble y trascendental y no iba a dejar que las habladurías del mundo lo afectaran, ¿no? Para concluir este video, me gustaría citar estas palabras de Rolling Stone que dicen: aquel Artaud quería hacer un acto cultural liberador y lo repetía desde la molestia de su tapa. Nada más me queda decirles que les deseo genuinamente que las habladurías del mundo nunca los atrapen. Les deseo que sigan manteniendo la sensibilidad de aquel que se queda balbuceando ante un amanecer o un atardecer hermoso. Les deseo que conserven la sensibilidad de aquel que llora con un riff de guitarra de Spinetta o con una línea de este disco. Les deseo que estén presentes, pero genuinamente presentes en el día a día. Les deseo salud, les deseo felicidad y más tiempo y más años para escuchar Artaud y Spinetta.
Mi opinión es realmente irrelevante porque diga lo que diga, el cosmos que rodea a Artaud es tan inmenso y tan rico y este disco lleva tantos años siendo discutido que sí, decir que me parece uno de los mejores discos de rock argentino es redundante, pero es que lo es y se ha ganado ese puesto. Este disco no solo marcó la música argentina ni latina, sino la historia de la música en general. Es hermoso. Que en paz descanse el flaco. Tienes que escuchar Artaud de Spinetta antes de morir, sí o sí. Y por todo esto, sí, este disco me parece un clásico de clásicos. Suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a todas mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, nuestro servidor de Discord, etcétera. Pásense por todo eso y nos vemos en la próxima.